Ok, antes de comenzar a ver la teoría, me es importante que ustedes conozcan sobre el documento que vamos a trabajar, porque también sobre este documento se trabajan los entregables. La maestría creó o tiene un formato precisamente para lo que es la entrega del informe. No vamos a inventar trabajar sobre otro formato porque este ya existe. Entonces, sobre este formato es que vamos a trabajar. Específicamente, donde van a ser los entregables están enfocados aquí en el capítulo 1, en el capítulo 2 únicamente a nivel de títulos y en el capítulo 3 la parte del 3.1 que tiene que ver con categorías. Eso es lo que se trabaja en este curso. Pero van a ir trabajando y completando sobre estas secciones tal y como dijo la compañera. Pero aquí vienen varios detalles a cumplir para que una vez y después no parezca esto un carnaval de lo que ustedes quisieron hacer con el documento, porque el documento está construido con cierto formato y ciertas automatizaciones. ¿A qué me refiero? Vea. La estructura del documento, y aquí tengo el panel de navegación, por aquello, si alguno no ha trabajado con ese panel de navegación, se abre aquí, donde dice vista, que dice panel de navegación. En inglés es Navigation Pane, ahí lo tienen. Entonces ahí, en ese panel de navegación, les abre esto y esto está configurado con formatos o estilos de título. O sea, si yo me voy y toco aquí dedicatoria, esta dedicatoria tiene un formato de título 1. ¿Lo ven? Capítulo 1, título 1. Los títulos que dicen numeración 1.1 o 2.1, o sea, lo que uno dice nivel 2, porque el primer número es el título, es el número del capítulo y el segundo tiene que ver con el número de la sección. Entonces, por ejemplo, esta es la primera sección del capítulo 1. Si fuera 1.2 sería la segunda sección del capítulo 1. Bueno, si nos paramos aquí, esto tiene un formato de título 2. Los títulos nivel 3, o sea que tienen 3 números acá, título nivel 3. Y eso está configurado hasta título nivel 4 o 5. ¿Eso por qué? Porque en el índice general ya está configurado para jalar automáticamente, literalmente jalar, título 1, título 2 y título 3, para que quede en este formato. Entonces eso está automatizado. Si uno crea un nuevo título, nivel 2 o nivel 3, realmente de ya aquí debería aparecer. Por ejemplo, si yo me voy aquí al título nivel y no sé, por ejemplo, aquí pongo 1.2, mercado de la empresa. Yo señalo esto y lo convierto en título 2. Entonces aquí ya el 1.2 no lo ocupo porque me lo pone la misma numeración y yo me voy al índice general y vean que aquí no aparece el 1.2 así. Yo le doy con el clic derecho, le digo actualizar campos, actualizar toda la tabla y listo, ahí aparece el 1.2. Entonces está automatizado. Aquí lo que yo siempre aconsejo cuando uno está trabajando con este formato, sobre todo, es tener encendido esto, que se llama el mostrar todo. Bueno, yo le digo como la nota musical que se ve ahí. Si uno lo enciende, se da cuenta dónde hay espacios, dónde están los enter, dónde hay saltos de página, también para que lo sepan, porque es muy importante el tema de los saltos de página. Entre capítulo y capítulo hay un salto de página. O sea, el capítulo inicia en página nueva, entonces al finalizar, no importa donde termina el capítulo anterior, aquí hay un salto de página. Muchas veces están construyendo sobre las limitaciones y terminan borrando todo y después le dicen a uno, profe, pero es que el otro capítulo ya no inició en página nueva. Bueno, eliminaron el salto de página. Entonces eso para que lo tomen en cuenta. Por eso les digo, este formato ya está hecho. Ok, estas secciones iniciales, dedicatoria, agradecimiento, epígrafe, índices y demás, resumen hasta introducción, abstract e introducción, es lo que se llaman las secciones preliminares o prólogo de un trabajo final de grabación. Esas no las tienen que llenar ahorita. En realidad, todas estas secciones se llenan al final. Algunas no son obligatorias. Si ustedes no le quieren dedicar el trabajo a nadie, nadie los puede obligar. Si no le quieren agradecer a nadie, tampoco nadie los puede obligar.
Y si ustedes quieren agradecerse a ustedes mismos, también están en su derecho. O sea, estas dedicatoria, agradecimiento, epígrafo, es del lado de ustedes lo que quieran poner o lo que no quieran poner. Eso es decisión de ustedes. El índice general sí es obligatorio. Eso sí, hasta el nivel 3. Vean que los títulos aquí llegan hasta el nivel 3. Ya el nivel 4 o 5 es demasiado para aparecer en un índice. Entonces el que trabaja hasta nivel 3. Los índices de figura, sí, también va. Y el de tablas y el de cuadros. Ahora, aprovechando que estamos viendo lo del índice de figuras y demás, las figuras también están automatizadas. Ok, ¿cómo trabajamos el tema de la figura? Bueno, para que lo tomen en cuenta. La figura nosotros la trabajamos con dos números. El primer número es el número del capítulo. El segundo número es la secuencia de esa figura dentro del capítulo. Solo son dos números. Tercera vez, son dos números nada más. Y cuarta vez, son dos números. ¿Por qué lo digo así 4 veces? Porque yo me he topado proyectos donde figura 1.2.3. No, las figuras se enumeran por capítulo. Y por aquello, aquí no estoy abriendo APA porque si ven APA me van a decir, profe, APA no dice eso. Sí, aquí no cumplimos APA. Yo les voy a explicar conforme al documento. APA nos vamos a enfocar, pero para el tema de las referencias bibliográficas. ¿Estamos? O sea, aquí les voy a explicar el formato, no pensando en APA, sino realmente en en lo que es la estructura del documento. La APA lo vamos a ver más por el tema de referencias bibliográficas, que ahorita voy a entrar a ese tema. Y si no, no importa. Paro a las 7:15, corto y vuelvo a reiniciar después para seguir viendo el tema, para no cortarles ahí, porque me imagino que más de una horita acá también ya llegar a la casa y va buscando y tienen hambre. Entonces tampoco los voy a atrasar como hasta las 8. Ok, entonces las figuras tienen dos números. Igual pasa con las tablas y cuadros. Empecemos primero con el tema de las figuras. Ok, las figuras están automatizadas. ¿Cómo insertamos nosotros las figuras? Bueno, aquí hay una parte que se llama referencia y que dice insertar título. En título buscamos donde dice, bueno, aquí no me abrió, entonces hay que crear un nuevo rótulo. Se le pone figura. Si no les aparece, se le pone figura. Y luego la numeración, vean que aquí queda grabado, le voy a decir inclúyame el número del capítulo. Y en vez de un guión usamos punto. Y le damos aceptar. Y ven que aquí se pone figura 1.2. Sí, porque la figura 1.1 está aquí arriba. Entonces él automáticamente entiende que esta es la figura 1.2. La marcamos en negrita, punto, quitamos la negrita y ponemos en cursiva y ponemos el título de la figura. Con eso, ustedes se vienen al índice de figuras y vean que aquí aparece 1.2, pero no es la que yo agregué. Más bien esto significa que aquí va a aparecer 1.2, 1.3 y 1.4, porque en buena teoría automáticamente las cambió. Ah, no, mentira, es que no aparecen las otras. Mira. Entonces ven, figura 1.2, título de la figura. Ya lo ajustó. Entonces vean que con la figura que yo agregué, ya él la toma automáticamente. Así están configuradas las figuras para que sean tomadas automáticamente. Hay que crearlo y repito, quiero crear una nueva figura. Me vengo a referencia, insertar título, busco figura, si no está creada, la creo. La numeración tiene que tomar el número del capítulo, separador, se usa el punto, le doy a aceptar y él me lo agrega. Lo marco en negrita, le quito negrita, le pongo cursiva y después el título de la figura, que después hablaremos que el título de la figura tiene que ser completo y bien descriptivo de lo que aparece acá. Pero eso después lo vemos. Y entonces con eso actualizan la parte de los índices. Ven, entonces actualizar toda la tabla y listo. Figura 1.3, ahí apareció. Con eso se olvidan de hacerlo a pata. Espero yo les ayude. Pasa lo mismo con las tablas. Por ejemplo, si yo quiero agregar una tabla, entonces yo vengo acá a insertar título,
busco la que diga tabla, le arreglo la parte de numeración para que incluya el capítulo, que sea con punto, le voy a aceptar, y ahí aparece la tabla 1.2, la pongo en negrita y lo mismo. Punto, quito negrita y cursiva el nombre de la tabla. ¿Qué pasa si yo estuviera en el capítulo 3? Porque alguno está diciendo, ¿cómo funciona eso, Jay? Cuando llegan al capítulo 3, por ejemplo acá, o pongámoslo aquí, no sé aquí, tal vez. Entonces, no sé, yo quiero agregar, digamos que cuadro. Voy a agregar un cuadro. Obviamente no lo escribí. Nada más pongo acá, busco si existe el rótulo. Si no existe el rótulo, le digo un nuevo rótulo. Le pongo cuadro, aceptar, numeración, incluir capítulo, punto, aceptar. Y vea que él ya lo toma como cuadro 3.2 porque ya hay un cuadro 3.1 acá. ¿Lo ven? Y vean que él automáticamente dice 3.2. Negrita, quito negrita, cursiva y el nombre del cuadro. Y listo. Y si ustedes se van a la parte del índice de cuadros y le dan actualizar, toda la tabla aparece el cuadro. Eso es todo. Entonces, nosotros usamos como elementos figuras, tablas y cuadros. Nuevamente, alguien dirá, pero profe, en APA dice solo figuras y tablas. Sí, pero la maestría, porque en estos documentos cada programa tiene el derecho de tomar la decisión que le corresponda o que quiera, entonces decidió usar figuras. Profe, es que tengo un gráfico, se llama figura. Profe, es que eso es una imagen, se llama figura. Es que esto es una ilustración, se llama figura. O sea, todo lo que sea gráfico y un objeto que no sea editable es figura. Siempre y cuando no sea que ustedes están haciendo un recorte de una tabla. Porque si es un recorte de una tabla, mejor hagan la tabla y trasladan la tabla al documento. Entonces, tenemos claros que todo aquel elemento gráfico, no me importa la naturaleza, se va a considerar figuras. Y su numeración es así, con 2 elementos. Y después, tablas y cuadros, se hizo la diferenciación y así se quiso mantener la maestría. Yo salvo el voto, porque yo ahí sí decía que lo dejáramos solo en tablas, más sencillo, pero bueno. Que las tablas se considera aquellos elementos que sobre todo incluyen elementos numéricos. Por ejemplo, una tabla es un resumen de inversiones. Una tabla puede ser un histórico con datos históricos. Entonces, eso es lo que se considera tabla en este documento. Y cuadro se considera un elemento que es más que todo para descripciones. Por ejemplo, yo hago un cuadro de categorías porque lo que hago es la descripción de las categorías de sus distintos componentes. Entonces, el cuadro es más texto que la tabla. Estamos, esa es la diferencia. Entonces sepan que son 3 elementos o tipos de objetos que usamos dentro del documento, figuras, tablas y cuadros. Vean que no he empezado a ver teoría, lo que quiero es nada más en estos elementos de forma y demás para que lo empiecen a usar. Ok, con las tablas, las figuras, que no sé si lo notaron, pero espero lo noten, las figuras se rotulan y se nombran arriba de la figura, ya no abajo. Figuras, tablas y cuadros se rotulan o numeran y nombran encima del elemento. Sea figura arriba, tabla arriba, cuadro arriba. Nada de que la figura abajo y los cuadros como antes, no. Todo va arriba. En el caso de las tablas, pongan atención que la tabla tiene un formato abierto. Esto sí cumple más con APA. En esas partes, sí. Entonces es un formato abierto donde lo que se busca es que, por ejemplo, la última línea sea más como la sumatoria total de alguna cosa, si es del caso. Entonces este es el formato de la tabla, abierto. Y otro elemento que yo no sé si echaron de ver, que igual lo voy a hacer un poquito más grande, porque yo creo que los estoy matando con ese tamaño, y las disculpas del caso, es que no sé si notaron cómo aquí hay como una nota debajo de la tabla. Y si yo me voy a figuras, yo también tengo una nota. Bueno, esta es la manera en la cual actualmente se hacen las referencias de la figura.
Se agrega la palabra nota en cursiva o una letra, un punto menor que la del texto. El texto siempre vamos a trabajar en Times New Roman 12. Todavía no ha entrado el texto. Nada más quiero que lo tomen en cuenta. Entonces, la letra que se va a usar en la referencia a la figura es Times New Roman 11. Un punto menos. Así como está aquí en el formato. Vea que aquí ya está en 11. No la cambie. Nota en cursiva. Se pone una redacción o explicación corta de la figura, si la figura lo requiere. Por ejemplo, pusimos un gráfico, entonces nota 2 puntos. La tendencia en el gráfico está construido a partir de X, Y, Z, como una nota aclaratoria, nada más. Punto y seguido. Lo que sigue después del punto y seguido es la referencia. Y la referencia ahora es tomado de, elaborado a partir de o adaptado de. Tomado de es que literalmente la figura se copió de algún lugar y se pegó. Ese es el tomado de. Elaborado a partir de es que ustedes vieron la idea e hicieron un concepto nuevo. Entonces ese es el elaborado a partir de. Y adaptado de es que, por ejemplo, la figura está en inglés y nosotros lo que hacemos es únicamente el mismo formato de figura, pero traducirla al español. Eso es una adaptación. Entonces ese es el adaptado de. Y después de eso se coloca el nombre o título de la fuente, o sea, si es un libro, el nombre del libro, entre paréntesis, el número de páginas, si es que lo tiene. Si es un sitio web, el nombre del sitio web. Si es un artículo, el nombre del artículo. Si hubiera página, la página entre paréntesis, si no, sin número de página. Y después se coloca por, que eso es para hacer la referencia al autor o autora. Si es un autor, persona, primero van las iniciales del nombre y luego el apellido. Luego el año, y si hubiera editorial, editorial, y si fuera revista, el nombre de la revista. Esa es la estructura completa. Si el autor es corporativo, o sea, sale del documento de una empresa, bueno, por el nombre de la empresa y el año, porque obviamente no habría editorial. Esa misma estructura se usa para cuadros y se usa para tablas. Para los 3 elementos se utiliza ese tipo de referencia. Ok, eso es puro elemento de forma. Pregunta importante que alguno está haciéndose. Elaboración propia. Bueno, elaboración propia ya no existe. Si es algo que realmente es elaborado por ustedes, no lleva referencia abajo, no lleva nada. Queda sin referencia. Claro, lo que pasa es que hay que cuidar que realmente es elaboración propia, porque si elaboración propia es que, digamos, yo no sé, lo vi en una página del PMI y lo que hice fue tomarlo como concepto, pero es algo muy similar, eso no es elaboración propia, eso es elaborado a partir de o adaptado de alguna de las dos opciones, pero no es elaboración propia. Elaboración propia es que realmente uno haya hecho el concepto desde, por ejemplo, los resultados. Por ejemplo, en el capítulo 4, cuando ustedes hagan o coloquen algunos gráficos sobre algunos elementos de investigación que hayan aplicado, o lo que sea, o lo que consideren del caso, eso sí, ahí no lleva referencia porque los resultados salen realmente de una herramienta de investigación de ustedes. O si la solución en sí lleva algún diagrama que es importante para ver visualmente su estructura y el pensamiento como solución, también. Eso ya sí es elaborado por ustedes, pero no se le coloca nada de elaboración propia. Últimamente yo veo que en el capítulo 1 3 respetan eso y cuando llegan al 4 y 5 es un desastre. Pero bueno, lo importante es que esto se lo lleven en la cabeza. Ok, ya hablé de figuras, tablas y cuadros. ¿Dudas con esa parte? Yo les dije que era bastante información hoy. Profe, bueno, por si acaso, ¿verdad? Me imagino que sí, pero por si acaso. Esta misma, aunque estoy haciendo, digamos, la referencia a dónde lo tomé, esas figuras, cuadros o gráficos, igual tengo que ponerlo, me imagino que en la bibliografía final En o la no. referencia bibliográfica, sí. Eso va en la referencia bibliográfica, pero eso ya ahorita lo hablamos, digamos, con más detalle porque de todas maneras la idea es, por eso les dije, yo creo que llego 7:15 y después voy a seguir. O sea, los dejo al que vayan a comer y luego seguimos para mostrarles una herramienta también para que lo hagan automático con APA séptima edición. Entonces, ahí les voy a mostrar. Pero sí, tiene toda la razón. Profesor, Sí, perdón. señor. Vamos a ver, es que estoy un poquito, o sea, tengo una duda, pero no sé
¿Cómo si estoy decirla? bien ubicado con eso. Diga. El caso mío es similar al del compañero que está retomando. Yo los cursos de la maestría los llevé hace 20 años Ajá, y ahora estoy retomando el tema del proyecto de graduación. ajá, Pero yo tuve que llevar un curso de portafolio de proyectos para que no estaba en el programa original que yo llevé. ajá, Y en ese curso, de pues todo este tema de la plataforma y de la plataforma del TEC y todo eso, pues evidentemente es nuevo para mí, ajá, sí, ¿verdad? sí, estamos de acuerdo. Eh, Recuerdo que en este curso que acabo de terminar, estaba la opción de que uno ingresaba, bueno, a mí me lo tuvo que hacer una compañera, de que me linkeaba a través de mi correo electrónico, porque yo todavía no tenía correo electrónico de estudiante, pero con cualquier correo electrónico me linkeaba al Outlook. Y entonces en el Outlook uno ingresaba y ahí estaban los archivos en PowerPoint y en Word, ¿verdad? Este, y entonces yo tenía que trabajar en los archivos que estaban ahí, ¿verdad? No sé cómo, o sea, la parte así como de la logística tecnológica, no, ¿verdad? Es decir, nada más ellas me decían no lo descargue en su computadora, no lo modifique y lo vuelva a subir, sino que desde ahí usted lo abre y él automáticamente se modifica y nosotros podemos ver lo que usted está haciendo en tiempo real, ¿verdad? Ajá, pero eso es para trabajo colaborativo. Seguramente, la inquietud que tengo ahorita es que estoy viendo que usted está trabajando, digamos, desde me imagino yo que es un Word, ¿verdad? Pero no sé si es el Word normal, Es el digamos, mío. que... Aquí no, yo no estoy en plataforma. Aquí les estoy mostrando y en el video que ha grabado, el documento que está en la plataforma Tech Digital queda sin tocar. Ah, ok. Ujú. Entonces, Perfecto. Entonces, digamos, lo correcto es que uno descargue el archivo y lo empiece a trabajar desde su computadora. sí, señor. En este caso, así va Perfecto. a ser. Usted va a Perfecto. descargarlo y usted va a tener su archivo. Por eso yo les dije, a mí no me suben entregables en la plataforma, me lo mandan a mi correo, porque yo les Perfecto. hago revisiones con control de cambios, o sea, los usanza antiguos, Ok, ok, exactamente. perfecto. No, 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 genial. y te voy a decir por qué a la usanza antiguo, porque el curso pasado me salió un estudiante. Profe, pero entonces podemos hacer trabajo colaborativo para que usted me vaya corrigiendo en línea y yo no le voy a hacer el trabajo a usted, me perdona. Porque con ese toquecito, perdón la palabra y perdón la pachucada, pero es agarrarlo a uno de tonto a ver si es que uno se va a poner a hacer el trabajo. Y no, yo no les voy a hacer trabajo, yo les reviso el documento porque ocupo que sean ustedes los que desarrollen. Porque ya me quiso poner casi a hacer trabajo colaborativo. Según ella, yo me iba a poner en la misma línea con ella a poner a escribir. Y yo, eso sí no. Por eso ahí sí voy a usar antigua es. Ustedes trabajan con el archivo, me lo mandan. Yo trabajo con control de cambios, con revisiones, con comentarios y después les mando la evaluación con la rúbrica. Ay, se me olvidó la rúbrica, ahora se las muestro. Entonces, ya ustedes reciben eso. Si quieren, lo siguen trabajando sobre el mismo documento y van mejorando sobre el mismo, guardando versiones para que ustedes vayan viendo también su avance. Porque finalmente, lo que va a pasar es lo siguiente. Roberto Santamaría tiene una carpeta de ustedes, por si me preguntan después a futuro que se les revisó, y a cada uno de ustedes yo les tengo una carpeta como esta. Entonces tengo entregable 1, entregable 2, entregable 3, lo que se le mandó con la revisión del tutor, las herramientas que me entregaron. Entonces yo les tengo como su expediente en mi computadora, que después yo se lo subo a Milton en otro lugar para que él sepa cuál fue todo el trabajo que se hizo con cada uno de ustedes. Entonces cada uno de ustedes para mí va a tener una carpetita de este tipo. ¿Ve? Así puedo ver qué se les trató de hacer comentario anterior, el nuevo documento y así voy valorando si realmente va mejorando o ya, no sé, o en el camino que quieran seguir. Listo, Sí, perfecto, gracias. estamos. Ok. Entonces les decía que estamos con las figuras cuadro y tabla. Ok. La parte del resumen no se construyó ahorita. Esa sección del resumen, eso se escribe hasta el puro final y es porque el resumen realmente lo que hace es una sección para que una persona que vaya a leer el documento futuro se oriente en un pequeño espacio de una página. El resumen normalmente lo que lleva es la empresa, el problema, el objetivo planteado, el método que se utilizó, principal resultado, principal producto, solución que se hizo y la conclusión.
eso como en una página, y se le agregan palabras claves, que las palabras claves ojalá sean sacadas de un tesauro para que sean palabras normalizadas en el campo. No me acuerdo si el PMI tiene tesauro, pero podemos sacar, digamos, el de la UNESCO y EEE. Yo creo que el PMI tiene que tener su tesauro. Un tesauro es como un diccionario, por decirlo así, de conceptos, pero que están normalizados dependiendo del área y la profesión. Entonces, normalmente, por ejemplo, ciencias sociales y eso utilizan mucho el de la UNESCO, los de nosotros del área más de ingeniería usamos los de la IEEE, sobre todo los asociados al tema de electrónica, eléctrica, por aquello yo no les dije, soy ingeniero eléctrico. Y después de ahí, cada área puede tener, entonces creo que el PMI puede ser que tenga su propio tesauro. Pero eso es nada más por una cuestión de conceptos normalizados. No es que sea tan importante después al final. Eso sobre todo cuando ya esto se mete y se indexa en bases de datos, se puedan buscar digamos, se pueda buscar con estas palabras claves. Ok, el abstract es obviamente el resumen, pero ya en inglés y traten de no traducirlo con herramientas, porque un día esto acabo de leer uno y yo, ay, parecía sacado Google, del traductor de Google y yo, como que no, hay cosillas como que no van, entonces para que tengan cuidado de eso, pero igual se escribe hasta el puro final. Y la introducción es una explicación ya un poco más detallada del contenido, pero sobre todo para tratar de explicar la estructura del documento, igual hasta el puro final. Entonces, todas estas secciones preliminares hasta el puro final. Ahorita no se me preocupen tanto. Ok, la estructura del documento es 6 capítulos. Capítulo 1 tiene que ver con la propuesta, propiamente. Ahorita vamos a ver el contenido. Capítulo 2, marco teórico, que no hay títulos porque el marco teórico lo estructuran ustedes. Capítulo 3, sí tiene su estructura, tiene que ver con toda la parte metodológica, que todo esto se va a ver en este curso. El 4, análisis de resultados, les puede explicar la teoría básica sobre análisis de resultados. Propuesta, solución, el capítulo 5. El 6, conclusiones y recomendaciones. Y luego entramos a la parte de las referencias que Tatiana hacía la pregunta. Hay un capítulo, el 7, que se llama referencias bibliográficas. Que ahorita cuando les detalle, pero se los voy adelantando, esto no es bibliografía. Y ustedes dirán, como no es bibliografía, pues se llama referencias bibliográficas. Ok, ahora, ¿qué se fumó el profe? El punto es este. ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia entre referencias bibliográficas como sección capítulo a lo que se llama bibliografía normalmente que usan en trabajos? Profe, yo me imagino que, digamos, lo que es bibliografía es como lo que los documentos o las fuentes que uno utiliza como consulta general, digamos, Eso ¿verdad? sería la bibliografía. Eso sería la bibliografía. Exacto, y La referencias. referencia bibliográfica es mucho más específica, ¿verdad? Es acerca de algún tema así como en específico que se toque en el documento y que uno lo referencia de dónde lo tomó. Va muy bien la idea. Ok, más o menos lo que dijo Joaquín es eso. Bibliografía es cuando usted pone en general todo aquello que medio revisó o usó sin necesidad de haberlo usado en el documento. Nosotros por eso no usamos bibliografía. Nosotros usamos referencias bibliográficas porque toda fuente que aparezca en este documento tiene que estar referenciado dentro del documento en algún momento. Aunque sea alguna vez sea parafraseado o citado, se tuvo que haber utilizado. Que ahí es donde viene lo que Tatiana preguntaba. Entonces, la fuente que yo uso ahí debajo de la figura debería verse aquí. Sí, porque en algún momento, al menos una vez, esa fuente fue utilizada ya sea para hacer una cita o para hacer un parafraseo. O se mencionó en el documento. Y entonces ahí es donde viene la parte que ahorita les muestro porque ahí sí nos interesa el tema de APA y una herramienta para poder usar, hacerlo automáticamente. Estamos. Entonces, eso es referencias bibliográficas. Luego tenemos apéndices y anexos. Los apéndices para el concepto de la maestría, porque en algunos sitios de internet o dependiendo de la fuente puede ser que cambien el concepto, entonces a veces lo dicen de una manera y a veces lo dicen de otra, pero aquí el que nosotros usamos es apéndice es todo aquel elemento hecho por ustedes, pero que por su naturaleza no lo vamos a agregar al documento en su parte principal. Por ejemplo, resultados de una entrevista. Yo apliqué 30 entrevistas, hice gráficos, hice todo una resultados, pero no tiene valor ir a pegar 50 gráficos dentro del capítulo 4.
porque lo que interesa es un buen análisis sobre los elementos principales y conclusivos que se llegue. Pero puede ser importante para alguna persona que después en un apéndice ve realmente la totalidad de gráficos, resultados obviamente condensados, porque no va a poner todas las 50 entrevistas, sería poner 300 páginas para nada, es más importante la indexación. O por ejemplo, la solución la tuvieron que hacer en el formato de la empresa. No sé, alguien hizo una guía metodológica y la empresa la solicitó con un formato específico. Ese documento no lo pueden agregar dentro del capítulo 5 como tal. En el capítulo 5 queda una muy buena explicación detallada de cada una de las partes, pero la solución propiamente y todo como guía queda en un apéndice. Por eso, porque la misma naturaleza del elemento no me permite usarlo o no va a aportar tanto valor dentro del contenido principal o cuerpo principal del documento. Eso es lo que nosotros consideramos apéndice. Por eso hago la salvedad, porque alguno puede ser que revise, profe, pero aquí dice que apéndice es otra cosa. Bueno, ese es el concepto que usamos. Y el concepto de anexo para nosotros es algo que se agrega, pero que realmente no es tan fundamental y por lo general ni siquiera es hecho por ustedes. Por ejemplo, en el campo de nosotros de electrónica, cuando yo tenía que hacer un laboratorio de electrónica y tenía que ir a revisar las hojas de datos de un componente, esa hoja de datos se vuelve un anexo. Puede ser que un gráfico como una curva, dependiendo del calor por la corriente que ingresa y para ver el cálculo, el disipador, tal vez lo agregue dentro del análisis porque ese gráfico me es importante. Pero en sí, toda la hoja de datos es más un anexo. Yo no lo hice, pero lo ocupo para poder hacer mi análisis. Entonces, por eso es que se llama anexo, porque tampoco es que ocupo toda la hoja de datos, pero es una referencia que puede ser importante. Entonces, ese es el concepto que usamos nosotros de apéndices y anexos. Y entonces eso conforma los 9 capítulos que conforman el documento de trabajo final de graduación. Y sobre este querido documento, que espero lo quieran mucho, se lo aprendan para arriba y para abajo, es sobre lo que ustedes van a trabajar en los próximos 6, 7 meses. Así que se los presento formalmente su informe. Ahora sí, tengo las 7:15. El punto mío es que aquí voy a comenzar a trabajar, a explicarles un poco el contenido de cada sección, qué es lo que va, ya por capítulo. Vamos a ir viendo unos elementos de formato y vemos el tema de APA. Yo creo que realmente hasta ahí me va a dar chance. Y entonces el jueves lo agarro todo el día para el tema del problema. Entonces, son las 7:15. No les quiero atrasar el que puedan comerse algo. Menos que deben de tener hambre, más si van llegando del trabajo y demás. Entonces, yo les voy a dar un receso de aquí hasta las 7:40, 25 minutos para que vayan calientes y coman tranquilos. Y después de esos 40 minutos, de esos 25 minutos a las 7:40, vuelvo a reiniciar para ver el contenido ya general, formatos, cosas de aquí y el tema de APA. Creo que hasta ahí me va a dar tiempo para no llenarles más el buffer. Por eso es que esta clase es un poco larga. ¿Dudas, consultas antes de mandarlos a receso? ¿Ninguna? Ok, Joaquín, ¿vos tenés problema en que te pase una sala pequeña para hablar rápidamente? Para dejar así a la otra compañera y abrir el espacio al final a ella. No, no, por supuesto. Más bien yo le iba a decir que si la quería atender a ella primero, por mí no hay ningún problema. Es que digamos que vos me pediste primero, entonces te atiendo a vos y así le abro el espacio a ella al final, ¿está bien? Listo, listo. Ok, entonces te voy a pasar una salita pequeña y al resto, provecho.